La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional cerró su investigación sobre los papeles de Panamá mediante un informe aprobado con los votos favorables de 8 asambleístas de Alianza País y los votos en contra de Luis Fernando Torres del PSC y Miguel Moreta de Creo. El informe formula recomendaciones no solo sobre los funcionarios públicos investigados, sino también sobre la banca privada, las universidades privadas y los ciudadanos en general. Mauro Ondino, presidente de la Comisión de Justicia, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Buenos días. Un gusto poder compartir en esta mañana. Respecto a los funcionarios públicos investigados, que es la única competencia constitucional de la Asamblea, sobre Galo Chiriboga, fiscal general, Carlos Pareja, exministro de Hidrocarburos, Pedro Merizalde, gerente de Petroecuador, y Alex Bravo, exgerente de Petroecuador, el informe constata inconsistencias en sus declaraciones juramentadas de bienes, pero solo a las de Alex Bravo las califica de perjurio, y en el literal B de su resolución, el informe se limita a enviarlo a Contraloría a fin de aclarar las inconsistencias de Chiriboga, Pareja y Merizalde. ¿Se debió judicializar esos 3 casos para que un juez proceda en derecho? ¿Por qué no se lo hizo? ¿No debía ir a la Fiscalía el expediente? ¿Ese es el problema? Bueno, Alfredo, primero tengo que empezar señalando que la Comisión de Justicia llevó a cabo un trabajo eminentemente técnico y se fundamentó en la documentación que requerimos de varias diferentes instituciones del Estado, como del Servicio de Rentas Internas, de la Contraloría, de la Superintendencia de Bancos, en fin, de varias instituciones, como también de los aportes que hizo el asambleísta Cristian Viteri y el asambleísta Fausto Cayambe. Y en base a esa información y principalmente a la que presentó Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas, hemos podido efectivamente determinar algunas inconsistencias, por ejemplo, en las declaraciones juramentadas de los funcionarios a los que usted hizo referencia. Y en base a ello es que nosotros en el informe estamos pidiendo al Consejo de Administración Legislativo que, de acuerdo a sus facultades y competencias que establece tanto la Constitución como la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de creer procedente, se pueda iniciar o dar paso a un juicio político, sin perjuicio también de que nosotros hemos enviado copia de todo el expediente, tanto a la Contraloría General del Estado como al Servicio de Rentas Internas. ¿Para qué a la Contraloría? Para que la Contraloría, de acuerdo a lo que establece la Constitución y el artículo 5 de la ley que regula las declaraciones juramentadas patrimoniales, puedan respectivamente iniciar exámenes especiales y determinar esas inconsistencias en las declaraciones juramentadas patrimoniales de varios de los funcionarios. Pero ustedes lo constataron ya. ¿No debía ir a un juez? No, porque previamente el órgano de control, usted conoce, Alfredo, como abogado, que el órgano de control es la Contraloría Fiscal del Estado y previamente debe determinar a través de un Pero ustedes son el órgano de control de la Contraloría y la Contraloría falló. Es una negligencia no haber constatado algo que ustedes constataron rápidamente. Mire, bueno, eso tendrá que responder la Contraloría. Nosotros como Asamblea, como Comisión de Justicia, lo que hicimos es llevar a cabo esta investigación y es la Contraloría la que tiene que determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales, tanto por las inconsistencias en las declaraciones juramentadas patrimoniales en unos casos o en otros, porque ni siquiera se determinaron en esas declaraciones, por ejemplo, cuentas corrientes o bienes que habían adquiridos. Pero más allá de los funcionarios a los que usted hizo referencia, también nosotros estamos detallando a otros funcionarios de otros niveles. Son 8 funcionarios que también deben ser investigados y que están relacionados estrictamente con Alex Bravo. ¿Por qué? Porque Alex Bravo en esa época fue presidente de Petroecuador, estuvo vinculado a esta empresa, al igual que Carlos Pareja y Anuseli.
Allí se habla de una serie de contratos que habrían sido adjudicados a familiares de Alex Bravo y Alex Bravo también a una cadena de otros funcionarios de segundo nivel. Todos ellos deben ser indagados, deben ser investigados por la Contraloría y por el Servicio de Rentas Internas. Por lo tanto, aquí hay algo, nosotros hemos cumplido con nuestro deber. El secretario jurídico de la Presidencia, quien no tiene las competencias constitucionales de la Asamblea, ha presentado ya varias denuncias a Fiscalía relacionadas con los papeles de Panamá, precisamente sobre este caso que usted menciona. Alexis Mera, ayer en contacto directo, dejó registrado lo siguiente. Veamos. Hay medidas cautelares. No solo se ha iniciado ahí también una compañía Tecniazul que también se ha estado corrompiendo al señor Bravo. Estamos buscando a los funcionarios, parece que han salido del país. Pero esto es un tema grave, es corrupción privada. Hay muchos depósitos adicionales, don Alfredo. Hay depósitos adicionales efectuados en bancos suizos, de Shanghái, de Hong Kong, a muchas compañías cuyo origen desconozco, porque son compañías, todas en paraísos fiscales. Este tema valida la consulta popular del presidente de evitar que los funcionarios públicos tengamos bienes en paraísos fiscales. Pero vamos a investigar, vamos a pedir ayuda internacional al gobierno de Suiza y al gobierno de China y al gobierno de Gran Bretaña, en cuyas colonias están estas compañías. A ver, ¿cómo es esto de que el Ejecutivo investiga y denuncia mientras los órganos de control no lo hacen, ni tampoco la Asamblea, que es fiscalizador de los órganos de control? Porque el Ejecutivo de alguna forma también está envuelto pasivamente en el problema, porque son funcionarios que responden ante el gobierno por sus irregularidades. Alfredo, el Consejo de Administración de la Legislatura le encargó a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que presido, que lleve a cabo la investigación. Y en base a esa investigación hemos cumplido con ese objetivo entregando el informe a este organismo legislativo. Y es este organismo legislativo el que tiene que tomar las resoluciones. Por ejemplo, si cree pertinente que pase a la Comisión de Fiscalización y Control Político y se pueda iniciar algún juicio político en contra de algunos de los exministros o ministros o funcionarios a los que hace referencia la Constitución, lo hará. Sin perjuicio, reitero, de que la propia Contraloría y el Servicio de Rentas Internas, conforme a sus facultades, puedan llevar a cabo las acciones correspondientes. Y si hay mérito, porque puede encontrarse presunciones de responsabilidad civil, administrativa o penal, la Contraloría pueda remitir a la Fiscalía e iniciar una indagación previa o una instrucción fiscal, posiblemente por enriquecimiento ilícito. Pero o le probablemente a Fiscalía, y la Fiscalía porque está representada por una persona que está justamente en el informe. ¿Cómo es esto? Bueno, pero mire, allí hay una fiscal subrogante. La fiscal subrogante sería la que tendría que asumir ese rol. Que es una subalterna para que sea la que lleve a cabo. Bueno, pero no podemos dudar, esperemos que realmente se actúe con transparencia, con seriedad, y de esa manera, si hay mérito, pues se pueda iniciar la indagación fiscal, una instrucción fiscal, o se pueda formular cargos. Recuerde bueno, que esperemos hay entonces las investigaciones y lo que resuelve el CAL. Ahora, respecto a las universidades privadas que no reciben cofinanciamiento del Estado y tienen empresas constituidas en Panamá, la Comisión recomienda a la Asamblea revisar la legislación vigente a fin de que no tengan como objeto social el afán de lucro después de una década de tener el poder en sus manos. Se les ocurre esto debido a los papeles de Panamá, que es una investigación de periodistas extranjeros. Esto es una situación, digamos, institucional. Mire, Alfredo, en este caso de las universidades, nosotros nos hemos basado para insertar en el informe la información que inclusive el Servicio de Rentas Internas nos presentó 2 días antes, en que nosotros ya presentemos y hagamos público el informe borrador para que sea conocido por la Comisión. Y allí, en esa información que nos da el Servicio de Rentas Internas, se determina que varias universidades estarían relacionadas en la constitución de compañías offshore en paraísos fiscales, o que inclusive algunas universidades
habrían elaborado contratos, estructurado compañías con familiares, con sus fundadores o con los directores de las propias universidades, lo que desdice de lo que establece la Constitución y la ley. ¿Por qué? Porque las universidades tienen que prestar un servicio público y lo que produzca esas universidades, sus excedentes, deben ser invertidos precisamente en investigación, en infraestructura y no distraer esos recursos económicos. Por ello es que consideramos muy necesario, muy oportuno que se reformen algunas disposiciones de la Ley de Educación Superior con la finalidad de que el Consejo de Educación Superior pueda tener la facultad, por ejemplo, de fiscalizar, de llevar a cabo investigaciones sobre el manejo de estos recursos en las universidades. Recordemos que la educación es un servicio público y hay que precautelar precisamente el derecho de los estudiantes que hacen un sacrificio ahora a los bancos para estudiar en las mismas. Sobre los bancos privados, en el literal E de la resolución solicitan a la Superintendencia de Bancos verificar el proceso de desinversión ordenado en la disposición transitoria 26ª del Código Orgánico Monetario y Financiero. Esta solicitud parecería pues una cortina de humo sobre la competencia de la Comisión sobre los funcionarios públicos, porque no es esto un proceso que está en marcha y que está vigilado ya por la Superintendencia de Bancos. De ninguna manera se trata de una cortina de humo, Alfredo. Simplemente la información que nos llegó a la comisión no podíamos dejarla de lado. Y simplemente lo que hacemos es referencia en el informe para que, de acuerdo a las competencias, a las facultades de cada una de las instancias que forman parte de la estructura del Estado, puedan llevar a cabo las acciones que crean correspondiente, porque por ahí se habla o se hablaba de una posible triangulación que ya vendieron, no vendieron, retornó a su titular. Entonces, lo que estamos sugiriendo es que se haga un seguimiento y de esa manera se verifique si en verdad se cumplió o no con esos objetivos, Alfredo. Finalmente, en los literales F y G de la resolución piden a las personas que tengan capitales en paraísos fiscales que retornen sus capitales y recomiendan la creación de un gran acuerdo nacional. Esto más parece un respaldo político a la consulta popular que ha solicitado el presidente de la República, pues hasta los más grandes contratistas del Estado operan desde Panamá, como los petroleros, los mineros. ¿No sería más efectivo cambiar el modelo económico para no ahuyentar inversionistas? No se trata de aumentar los inversionistas. Lo que queremos es que los funcionarios públicos que pretenden ser candidatos de elección popular, pues no tengan dineros en paraísos fiscales o compañías offshore en paraísos fiscales, o que aquellos que pretenden dirigir los destinos del país den ejemplo, trayendo esos recursos económicos acá al Ecuador para generar más empleo, más fuentes de trabajo, más ingresos al fisco y de esa manera construir la obra social, la obra pública que más reclaman los sectores marginados, los sectores rurales y en fin, en las diferentes partes del país. Hay que crear ese pacto ético y hay que ir a esa consulta popular para que precisamente sea el pueblo ecuatoriano el que decida. Por ello, yo respaldo la propuesta del presidente de la República con ese pacto ético y con esa gran cruzada nacional para incentivar a que gran parte de esos dineros que están en paraísos fiscales regresen al Ecuador. ¿Por qué? Porque esos dineros han sido generados aquí se han obtenido sus utilidades y no me parece justo que se pretenda desestabilizar la economía, debilitar la dolarización, sacando los recursos económicos a otros paraísos fiscales, cuando muy bien se lo podría hacer invirtiendo aquí, generar confianza, porque el Ecuador genera confianza para invertir y esta es la gran oportunidad, Alfredo. Mauro Andino, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. A usted gracias, Alfredo.